Historia nocturna. Duré cerca de 21 años como sacerdote y en mi vocación de oficio adquirí la formación para realizar exorcismos. Una misión compleja para la cual se requiere una fortaleza y voluntad espiritual inquebrantables. No todos nacen para enfrentar el mal cara a cara, resistir sus tentaciones y escapar de sus ataques. Todas mis experiencias dentro y fuera de estas 2 décadas de servicio merecen cada una su historia. Sin embargo, esta que estoy a punto de relatar se trata sobre mi último trabajo que realicé como sacerdote y por el cual terminé fuera de la iglesia cargando cualquier cantidad de traumas y pesadillas a lo largo de todos estos años. Era 1998. Ya me habían buscado en varias ocasiones para que hiciera oficios de liberación a residentes que vivían aparentemente en un mismo edificio, lo cual me resultaba curioso, pues esto indicaba que el problema central estaba en ese lugar. Y no tuve que intentar averiguarlo. Una mañana me llegó el caso de una niña que no paraba de vomitar y de hablar en diferentes voces. Era como si varios espíritus se estuvieran disputando el control sobre su cuerpo. Uno de ellos se reía en tono juguetón pero macabro, como sucede en estas películas de payasos diabólicos. Otra voz, parecida a la de una mujer, simplemente susurraba frases inconexas, pero el aparentemente más fuerte, cuando se manifestaba, permanecía en silencio y hacía que los ojos infantiles de aquella niña se convirtieran en ojos de bestia amenazante que me hacían erizar la piel. No solo por lo monstruosos, sino porque me resultaban extrañamente conocidos. La madre de la niña decía que en un descuido ella le recibió algo a un joven que vivía en ese edificio y que desde ese entonces no paraba de comportarse extraño. Afortunadamente ninguno de los espíritus habían logrado afianzar su posesión y solo bastó con consagrar a la niña para que éstos abandonaran su cuerpo sin mayor resistencia. A partir de ese día empecé a enviar solicitudes para que me dejaran revisar qué estaba pasando en ese edificio. La autorización coincidió con una llamada de emergencia desde ese mismo lugar. Una joven me decía que su vida corría peligro porque su novio había invocado a un demonio que los quería matar. Entre mis investigaciones había encontrado que en este lugar se practicaban hace ya bastante tiempo rituales y sacrificios espirituales para procurar pactos de poder con entidades diabólicas. En algún momento fue el medio que usaron personas influyentes de la ciudad para escalar posiciones, ya sea a nivel político o empresarial. Pero ahora se trataba de un portal abierto que jóvenes curiosos habían querido poner a prueba. Caí una tarde nublada como si se aproximara una tempestad y yo estaba enfrente del edificio esperando que alguien me atendiera. Pero todo se veía oscuro y solitario, como si lo hubiesen evacuado. Entonces me asomé por el cristal de la puerta y el rostro de una joven angustiada apareció repentinamente. Le iba a hacer señas para que me dejara entrar, pero no fue necesario. «Padre, por favor ayúdenos», me decía llorando. Mi novio y yo nos pusimos a jugar con unos símbolos extraños que están en la planta de abajo y ahora él se comporta de forma errática y dice que tiene que sacrificarme. Lleva horas sentado en medio de un círculo que dibujé en el suelo. No dice nada, solo que necesita mi sangre. Tengo miedo, padre. No sé por qué me está tratando así, si él nunca había sido violento conmigo. La joven, una adolescente de piel blanca, delgada, tenía el cabello desordenado, marcas de arañazos en el pecho, los brazos golpeados y el cuello rojo como si la hubiesen intentado estrangular. «¿Llamaste a la policía?», le pregunté. «No, no quiero que le hagan nada, porque él no es así», me respondió. «Lamentablemente necesitamos ayuda», le dije, «porque esto puede que esté fuera de mi alcance». El ambiente que se respiraba era algo que nunca había sentido en mi vida. Había una presión demasiado fuerte que me provocaba un miedo incontrolable. No había dado ni siquiera 2 pasos dentro del edificio y ya las manos me sudaban. ¿Y las demás personas que vivían aquí?, le pregunté. «Padre, aquí en este edificio hace años que no vive nadie porque dicen que está maldito. Nosotros nos metimos porque sabíamos que aquí se practicaba espiritismo y queríamos probar».
pero no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Aquello me parecía aún más extraño, pues yo había atendido varios casos de personas que decían que vivían allí. No entendía de qué se trataba todo aquello. Tal vez todo había sido planeado, me preguntaba en mi cabeza. Llamé a la policía, le insistí, mientras me dirigía al lugar donde estaba el novio de la muchacha. Todo el edificio estaba oscuro. La única luz débil del primer piso apenas y permitía que se distinguieran las baldosas del pasillo que llevaban hasta la planta baja. Todo estaba en silencio, arropado en una humedad pestilente, como si estuviera yendo hacia un lugar repleto de animales muertos en estado de descomposición. Además se sentía un calor sofocante que no encajaba con el clima de esa tarde. Aquello que vi, cuando llegué por fin al lugar, me desencajó por completo. Algo me decía que huyera, que me fuera de allí. Sabía que no era un simple juego de espiritismo. Aquello era un poder descomunal que sobrepasaba todo lo que ya había enfrentado. El joven del caso yacía en medio de un círculo marcado al parecer con su propia sangre. Lo iluminaban 3 velas enormes cuya luz tambaleaba como si una corriente de aire entrara al lugar, lo cual era imposible. Estaba semidesnudo, apenas cubierto por su ropa interior. Permanecía encorvado, boca abajo, con las palmas sobre el suelo y apoyado en sus rodillas. La piel, que al parecer era blanca, se había tornado gris con unas manchas rojas y algunas heridas como cortadas de donde salía sangre en grandes cantidades. La muchacha, que había bajado conmigo, soltó un pequeño grito cuando lo vio y se devolvió corriendo espantada para el primer piso. Solo escuché sus pasos alejarse en el pasillo. Yo también quería devolverme, pero el cargo de conciencia y mi compromiso con Dios no me iban a dejar. Lo primero que hice fue encomendarme, invocar a los ángeles, al Espíritu Santo y la sangre poderosa de nuestro Señor para que fuera mi arma y mi defensa contra todo mal acechante. Para esto hay varias oraciones dispuestas en la Biblia. Recuerdo que cuando terminé de realizarla, el cuerpo del joven se retorció dentro del círculo y de una forma inhumana giró la cabeza completamente sin cambiar la posición del torso. Nunca había presenciado tal manifestación. El miedo estaba latente en mis manos temblorosas y en mi voz insegura que no era capaz de articular palabra. De pronto me armé de valor y le ordené, por el poder que me confería la Santísima Trinidad, que me dijera su nombre y cuáles eran sus pretensiones. El demonio solo se quedó observando mientras esbozaba una mueca de burla, pero luego de un segundo empezó a reírse a carcajadas. Sin cambiar la posición de su cabeza, se reía estruendosamente, tan fuerte que las comisuras de la boca del joven se desprendían en sangre, desconfigurando totalmente su rostro. «Eres idiota, ¿verdad?», dijo al fin. Su voz me parecía conocida, pero no sabía de dónde. «Eres un completo idiota, inservible y corrupto», me decía. «¿Qué quieres de estos jóvenes?», le pregunté. «No lo sé, pregúntale a ellos, ellos me llamaron. O pregúntatelo tú, que te invité y aquí has venido», me dijo. «No me conoces», le dije, y empecé la oración de liberación, con la Biblia en la mano y rodeando el lugar con agua bendita. Recuerdo que iba leyendo en voz alta mientras rodeaba el círculo y el demonio solo me seguía atento con la mirada sin mostrar un mínimo de incomodidad. Era como si se burlara de mí. «¿Ya terminaste?», me preguntó. «Sabes que te voy a matar, que los voy a matar a todos, que alguien tiene que pagar el precio. Pero yo soy más bueno que tú», me dijo. «Así que te propongo un trato». «Yo no hago trato con demonios», le dije. «Soy un ministro de Dios». «Eres una burla, eres un corrupto que engaña a la gente, pero permíteme explicarle, querido padre», me decía. «¿O puedo llamarte Jay? Como te decía aquella mujer que dejaste sola a su suerte», gritó desesperadamente. Cuando mencionó eso, quedé mudo. Aquel encuentro no podía ser accidental. El mismo demonio me había conducido sin darme cuenta su presencia y ahora me tenía acorralado. Mi intercedencia no tenía ya ningún poder sobre él, pues de alguna forma había provocado aquella situación. Yo seguía con la Biblia en la mano tratando de seguir con el exorcismo, pero mi mente no estaba en disposición, estaba aterrado, confundido y con ganas de huir. «Solo quiero que usted se vaya, padre», me dijo el demonio, «que me deje terminar esto. Si usted me deja hacerlo, le prometo que saldrá con vida de aquí y ya después entenderá lo que está pasando».
Ya en ese momento me cuestionaba mi labor y mi vocación, si de verdad estaba hecho para eso, si valía la pena entregar mi vida por personas que habían buscado el mal para ellas mismas. No, no lo valía, me dije al fin. Yo quiero vivir, tener otra vida. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté. El demonio solamente soltó una carcajada y en ese momento entendí que había caído en sus dominios y que la protección que me revestía ya no estaba. La putrefacción se hizo más intensa, al tiempo que la vista se me nublaba y sentía que iba a perder el conocimiento. En algún punto de mis delirios, no recuerdo exactamente bien, bajó nuevamente la muchacha hasta ese lugar. Casi que sonámbula, entró al círculo del demonio, quien le hundió la mano en el vientre y comenzó a comer sus entrañas. Eso fue lo último que vi antes de caer desmayado. Estuve en coma cerca de 2 semanas. Cuando desperté, a los pocos días, me notificaron de mi excomulgación de la iglesia, pues dentro de los testimonios que daba el muchacho, quien enfrentaba un juicio por asesinato, decía que yo había pactado con el demonio. Ese fue mi declive y mi entrada a la depresión y a las pesadillas constantes. Pero había algo que tenía que resolver. Aquella mujer que había mencionado el demonio podría ser la respuesta. Y si todo encajaba, se trataba entonces de una joven con la que hacía muchos años había sostenido una relación a escondidas y que abandoné cuando supe que quedó embarazada. Apenas estaba iniciando en mi servicio como sacerdote. Con el tiempo pude conocer los detalles de toda la historia, de todo lo que le pasó cuando cambié de ciudad y la dejé tirada, que la habían echado de su casa y que prácticamente estuvo viviendo en la calle, sola, en estado de embarazo, desprotegida, que murió víctima de una secta que había estado atemorizando la ciudad y que su hijo, mi hijo, había desaparecido. Ya habían pasado más de 20 años de eso y todos los datos que había logrado recopilar me indicaban que se trataba del mismo joven poseído que había confrontado en aquel edificio y que ahora estaba recluido bajo extrema vigilancia en un centro psiquiátrico, pues había sido diagnosticado con esquizofrenia al alegar insistentemente que todo lo que él hacía se lo ordenaba el espíritu de su madre muerta, que el único culpable de todo había sido yo.